Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. El avance de la tecnología transformó completamente la forma en que aprendemos idiomas. Ahora, en vez de chatear con otras personas, también tenemos la opción de conversar con un chatbot de inteligencia artificial e incluso recibir feedback sobre nuestros errores. ¿Cuáles son las ventajas de aprender con inteligencia artificial? ¿Cuáles serían los puntos a favor de aprender con otras personas? ¿Es posible combinar los dos métodos para optimizar nuestro aprendizaje? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el episodio número 65 de Poder Aprender. Desde principios del año pasado, desde principios del 2023, con la popularización de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, empezaron a surgir todo tipo de herramientas y sitios web y apps que nos ayudan a aprender idiomas con inteligencia artificial. Esto no quiere decir que antes no existieran, solamente que desde el 2023 se hicieron mucho más populares. Y es algo que la gente tal vez está empezando a adoptar cada vez más. Existen muchas ventajas para aprender idiomas con inteligencia artificial. Vamos a arrancar primero con algunos puntos positivos de la inteligencia artificial y después vamos a ver cuáles son las ventajas de aprender idiomas con personas. Y por último, cómo podemos combinar esto de la inteligencia artificial y lo de aprender con personas, tratando de sacar como lo mejor de cada cosa. Comenzamos entonces con las ventajas de aprender idiomas con inteligencia artificial. Algo que me parece que está buenísimo de la inteligencia artificial en relación a los idiomas es que nos puede dar feedback inmediato y de bastante calidad. Digo de bastante calidad porque no es perfecto y como se trata de idiomas, que es una cuestión muy humana y que está atravesada por la cultura y la sociedad, requiere algún tipo de pasada humana, en mi opinión. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la inteligencia artificial y sistemas como ChatGPT tienen cada vez más información, más recursos y se vuelven cada vez más precisos, no es lo mismo que el punto de vista que nos puede dar una persona, que tampoco va a ser perfecto. Simplemente hay algunas cosas que pueden faltar, que no podemos fiarnos totalmente. Desde que las primeras versiones de ChatGPT se hicieron públicas a fines del 2022, hasta ahora que estamos en el mes de julio del 2024, en todo este tiempo, en todo este más de año y medio, hubo un montón de versiones y un montón de iteraciones. Se fue volviendo cada vez más preciso y más potente, más poderoso. Y hay diferencias también en cuanto a la calidad del feedback, cuando hablamos esto de las devoluciones y las correcciones que nos puede hacer. Hay diferencias en cuanto a los idiomas. Idiomas como el español, el inglés, otras lenguas romances, idiomas bastante populares suelen tener un soporte más alto que idiomas menos populares. Entonces, según el idioma que aprendamos, la calidad de ese feedback que vamos a recibir va a ser variable. En general, en los idiomas populares, la calidad es muy alta. Algo bueno de practicar con inteligencia artificial, entonces, es que si tenemos alguna duda o necesitamos algún tipo de corrección, podemos recibir este feedback inmediato, sin necesidad de estar googleándolo o investigándolo. Podemos tener una devolución con un ejemplo concreto y muy específico, relevante para nosotros. Otra cosa que se puede hacer con inteligencia artificial y que mucha gente le gusta es practicar conversación y practicar la escritura. En algunos casos, esto de la conversación requiere tal vez la instalación de una app. Quizás podemos acceder a esto desde el celular, pero no desde la computadora, dependiendo de lo que tengamos instalado o de cuánta manía nos demos con la tecnología. En cuanto a la escritura, tal vez es más fácil y más práctico. Simplemente escribimos y podemos obtener ahí la devolución que necesitamos. Esto de practicar conversación y escritura con ChatGPT u otra inteligencia artificial puede ser muy útil tanto en temas generales y temas básicos o conversación coloquial, aunque también se lo puede usar para temas específicos. En principio, las versiones de ChatGPT que tienen acceso a Internet pueden también utilizar datos de cosas que van encontrando, aunque nosotros podemos cargar nuestra propia información.
Entonces, si a nosotros nos gustaría conversar, por ejemplo, sobre un libro en particular y tenemos la posibilidad de cargar ese material dentro del sistema de inteligencia artificial, entonces el sistema va a poder referirse a ese libro y vamos a poder tener una conversación o un intercambio sobre ese contenido que a nosotros nos gusta y que nos resulta interesante. Otra cosa que se puede hacer con la inteligencia artificial es obtener un proceso de aprendizaje, un plan de aprendizaje muy personalizado. Uno de los grandes desafíos a veces en la educación es esto de las limitaciones de la personalización. El hecho de dar clases grupales o de tener que atender las necesidades de muchos sujetos que están aprendiendo puede ser que dificulte esto de personalizarlo. Ahora, con un sistema como ChatGPT u otras inteligencias artificiales, podemos obtener un grado de personalización mucho más alto y eso se traduce en mejores resultados de aprendizaje muchas veces porque el nivel de dificultad, el contenido, el tipo de contenido, la manera de practicar o de transmitir eso, se puede ajustar de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las preferencias de cada estudiante. Eso es algo que me parece que está muy bueno de usar la inteligencia artificial. Esto de poder personalizarlo, poder adaptarlo más a lo que nosotros necesitamos en particular. Por último, algo que me parece genial también es la posibilidad de generar contenido. Podemos generar ejercicios, podemos generar contenido para leer de acuerdo a cosas que estemos practicando o que nos interesen. Si tenemos un tema en particular sobre el que quisiéramos leer, podemos pedirle también que genere cierto tipo de contenido que nos ayude a practicar nuestras habilidades. Cosas para leer, cosas como para consumir, también puede ser cosas como para practicar ejercicios. También podemos pedirle recomendaciones de contenido. A veces nos gustaría poder consumir cierto tipo de contenido. Nosotros ya tenemos el tema claro, pero no sabemos dónde encontrarlo, no sabemos cómo buscarlo. Entonces ahí podemos pedir recomendaciones a ChatGPT, que puede buscar ahí en Internet y puede darnos algunas recomendaciones. Tal vez no van a ser perfectas, pero pueden ser un punto de partida. O podemos pedirle también que haga comparaciones o de repente, si a mí me gusta esto en este idioma, ¿qué otra cosa me podría gustar? ¿Qué cosa me podría gustar en este otro idioma? Es una manera tal vez de encontrar contenido que a mí me resuene, que me resulte interesante. Y esta es una parte importante en el proceso de aprendizaje porque si tenemos contenidos entretenidos que nos inspiran, es más probable que pasemos tiempo con ellos. Entonces, esta me parece también otra gran cosa de la inteligencia artificial en la aplicación al aprendizaje de idiomas. Acá mencioné apenas algunas de las ventajas de la inteligencia artificial, hay muchas otras, pero así todo no es la panacea y tiene sus limitaciones. Por eso, en este momento me gustaría empezar a hablar de las ventajas de aprender idiomas con personas, con seres humanos. Hay algo que es insustituible, en mi opinión, y es la interacción humana y emocional cuando estamos aprendiendo un idioma. En toda comunicación, además de las palabras que decimos, hay todo un contexto y hay una dimensión emocional y hay una dimensión también que tiene que ver con habilidades sociales, lenguaje no verbal, todas cosas que hacen a la comunicación efectiva entre seres humanos. Por eso, cuando tenemos la posibilidad de interactuar con otras personas en ese nivel humano, podemos practicar cosas que van más allá del lenguaje, porque ChatGPT y otras herramientas, o los chatbots, por ejemplo, estas herramientas que los chats basados en inteligencia artificial pueden replicar, pueden semejar a un ser humano. Quizás en el futuro ya hay en realidad algunos que incluyen video también y que nos dan la impresión de estar haciendo una videollamada, por ejemplo, o de tener una conversación con otra persona, como con un avatar digital. Nosotros sabemos que no es una persona. Quizás si en un caso hipotético no supiéramos que no es una persona, tal vez eso podría tener otro efecto sobre nosotros. Pero cuando nosotros sabemos que estamos interactuando con otra persona, con otro ser humano, se ponen en juego cosas diferentes. Y como decía antes, aprender un idioma no es solamente aprender las palabras o aprender a escribir o aprender a leer, aprender a escuchar o aprender a hablar. Hay cuestiones que tienen que ver con la cultura. Hay todo un contexto cultural y hay todo un contexto del uso del idioma. Ese uso también suele estar localizado. Va a variar en cuanto a los países, en cuanto a las ciudades incluso. Una cosa es aprender inglés de Estados Unidos, otra cosa es aprender inglés de Gran Bretaña, de Inglaterra. Una cosa es aprender inglés estando en Nueva York y otra cosa es estando en California o, no sé, en otra ciudad o en Miami, en el sur de Estados Unidos, en la costa este, en la costa oeste, cerca de Canadá.
vamos a encontrar cosas diferentes. Lo mismo para el español. Una cosa es Argentina, otra cosa es Colombia, otra cosa es Perú, otra cosa es Bolivia, otra cosa es España. Tenemos expresiones idiomáticas y tenemos costumbres, tenemos usos culturales que son específicos de cierta cultura, de cierto lugar. ChatGPT tal vez puede replicar algo de esto, pero al mismo tiempo me da la impresión de que no puede quizás llevarle el mismo ritmo a las transformaciones que van sucediendo en el día a día y en tiempo real. Los idiomas van evolucionando y se van transformando, y una buena manera de mantenernos al día con eso y mantenernos actualizados es interactuar con personas, preguntarle a personas cómo es que se dice o qué es lo que ellos escuchan en su contexto diario, en su día a día. Otra ventaja de aprender con personas tiene que ver con las correcciones y las explicaciones que podemos recibir en tiempo real. Esto también estaba en lo de la inteligencia artificial, solo que acá incluye también un elemento de la sensibilidad de las personas. Entonces es posible ajustarlo y adecuarlo aún más, personalizarlo aún más según lo que necesita una persona, lo que puede entender, lo que puede hacer, lo que le interesa. Hay veces que necesitamos no solo la explicación del libro o del uso correcto y técnico y preciso, sino también cuál es el uso del día a día. Quizás en español esto corresponde decirlo de esta forma, esto es lo que dice el libro gramático, lo que dice la Real Academia Española, pero después lo que se escucha en la calle y lo que usa la gente en el día a día es diferente. Y eso lo podemos obtener especialmente de otras personas que están en contacto con la lengua viva. Eso me parece que es una gran ventaja de practicar con otras personas. También está el elemento de la motivación y esto de la toma de responsabilidad. Cuando estamos practicando con otras personas, esto tal vez pueda ayudarnos a desarrollar un mayor sentido de compromiso y de responsabilidad. Si practicamos en un grupo o con otros estudiantes de idioma, podemos tener acceso a un entorno de apoyo general en el que hay más motivación, en el que hay más compromiso con la práctica y con el desarrollo de las habilidades. Puede surgir esta sensación de estar contribuyendo también al capital de conocimiento de todo el grupo, poder recibir correcciones o información de la gente que está moderando o llevando adelante un grupo en particular, pero también de los otros compañeros o las compañeras, las personas que también están participando de esa actividad. Resulta que para algunas personas puede ser quizás más fuerte esto de asumir un compromiso con otro estudiante o con un profesor o con un coach, que es simplemente asumir esta responsabilidad con la tecnología, ya sea con una aplicación o con un sitio web o con una máquina. Entonces, en algunos casos, esto es una dimensión importante y muy valiosa para la gente que quiere aprender un idioma. Esto de poder contar con la presencia de otros como un factor que motiva y que nos mantiene responsables en eso. Por último, me gustaría acá mencionar cómo podríamos combinar el aprendizaje con inteligencia artificial con el aprendizaje con personas. Recién enumeré algunas ventajas de cada uno de los sistemas. Yo personalmente no es que digo esto es mejor la inteligencia artificial o es mejor aprender con personas, o que soy partidario de decir no, tiene que ser todo con ChatGPT o tiene que ser todo con personas. Yo lo que propongo para la gente que está abierta a eso es tratar de obtener lo mejor de cada una de estas herramientas o de estos recursos. Voy por esto de combinar cosas buenas de esto, cosas que a mí me sirven, cosas que me gusten de esto con esto otro. ¿Cómo puedo tratar de obtener lo mejor de cada mundo? Voy a mencionar algunas ideas. Estas no son las únicas ideas que hay, son algunas opciones como para estimular la imaginación y la creatividad, y siéntanse libres de probar otras cosas. La primera idea que propongo acá es interactuar con humanos y analizar con inteligencia artificial. A mí una cosa personalmente que no me divierte mucho es esto de tener una conversación con ChatGPT o con inteligencia artificial. A mí eso no me divierte. Yo sé que algunas otras personas sí, pero yo aprecio esta capacidad que tiene de analizar y de dar feedback. Entonces acá lo que yo propongo podría ser tener una clase de idioma o una sesión de coaching o una tutoría de conversación con una persona, grabar eso y después analizar la grabación o la transcripción con inteligencia artificial. Con esa persona me estoy enfocando en el aspecto más humano y más emocional, y después el feedback más técnico y más del uso del idioma lo puedo obtener con inteligencia artificial. Eso no quiere decir que el ser humano no me va a dar ningún tipo de feedback, solo que puedo también contar con que la inteligencia artificial va a darme cierto tipo de feedback. Otra idea es hacer intercambios de idioma potenciados con inteligencia artificial.
poder practicar conversación o la escritura con otras personas con las que acordamos practicar un intercambio de idioma y usar inteligencia artificial para, ya sea generar temas de conversación, ya sea para hacer listas de vocabulario, por ejemplo, antes de conversar sobre algo, y también para obtener feedback. Típicamente en el intercambio de idioma, una persona le da feedback al otro, pero otra manera de hacerlo sería conversar de una manera más relajada, grabar esa conversación, tener la transcripción, que hay programas que lo hacen de forma automática, y después eso obtener feedback como para poder observar cosas que se podrían mejorar. La tercera idea es generar contenido entretenido con inteligencia artificial y usarlo en una clase grupal con otros estudiantes. Por ejemplo, puedes crear algún juego o generar algún tipo de contenido en un nivel de dificultad adecuado sobre temas que te resulten interesantes y después puedes aprovechar eso para practicar en un entorno grupal. Entonces acá estarías usando la inteligencia artificial para generar el contenido sobre cierto tema y después ese contenido lo puedes usar en un contexto de grupo, con otros estudiantes, con otras personas que estén practicando ese idioma. La cuarta idea es inmersión cultural asistida por inteligencia artificial. Acá la sugerencia es participar de actividades culturales, podría ser club de lectura, podría ser ir al cine, un curso, hacer un curso de cocina en el idioma que estás aprendiendo, tomar clases de algo y usar inteligencia artificial para prepararte de forma independiente antes de los encuentros. Por ejemplo, podrías armar lista de vocabulario, podrías obtener información para aumentar el contexto cultural o hacer un pequeño juego de rol de una conversación que ya sabes que vas a tener, puedes practicarlo eso con inteligencia artificial y después vas a la actividad en sí en la que va a haber otras personas. Entonces ahí también tenés una forma de combinar las dos cosas. La quinta idea tiene que ver con la práctica de la escritura específicamente y consiste en encontrar a alguien, alguna persona, que esté interesada en intercambiar mails, o podrían ser también mensajes de texto largos, y analizar eso con inteligencia artificial. Entonces consistiría en encontrar una persona a través de un sitio web, una aplicación de intercambio de idiomas, y proponerle esto. Entonces, en vez de pedirle feedback a la otra persona, podríamos nosotros mismos obtener ese feedback de inteligencia artificial. Incluso puedes sugerir a la otra persona si quiere hacer algo parecido, puedes comentarle cuál va a ser tu plan. Yo creo que esto puede agregar una dimensión más humana a el intercambio de la práctica de la escritura versus simplemente chatear con un chatbot de idiomas o practicar con ChatGPT. Tener más herramientas para aprender idiomas es algo positivo. En vez de elegir seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo o adoptar todos los cambios nuevos, podemos integrar las dos cosas. Es posible combinar y aprovechar lo mejor de la inteligencia artificial con lo mejor del factor humano en el aprendizaje. Las herramientas de inteligencia artificial nos ofrecen personalización y feedback inmediato, mientras que las personas nos brindan contexto cultural y emocional. Cuando integramos las dos cosas, tenemos un entorno de aprendizaje más efectivo y motivador. Aprovechamos lo mejor de los dos mundos. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales, puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.